Argentina fue un país pionero en crear legislación sobre la protección y bienestar animal en Latinoamérica. Fue un país de vanguardia. Él marcó la punta y la dirección en una época en donde muy pocos se atrevían. Pero ¿cómo es posible que un país que haya avanzado tanto en un momento, hoy en día, se diga que sufre de una especie de esquizofrenia jurídica en cuanto a esta materia se refiere? Hoy, en este nuevo episodio de Tu Clínica Legal, vamos a revisar cuál es la normativa que existe en la nación argentina en cuanto a bienestar y protección animal. Pero antes de nosotros poder indagar cuáles son las normas vigentes en la nación argentina, tenemos que saber qué es un marco normativo. Un marco normativo es el conjunto de normas que regulan la vida dentro de esa nación. En el derecho, las normas tienen jerarquía, hay rangos. Las estudiamos en base a lo que se denomina la pirámide de Kelsen, en donde en nuestros países latinoamericanos, que tienen como base principal la Constitución para poder generar leyes, y estamos hablando que es desde México hasta la Patagonia Argentina, nuestra norma principal es la Constitución Nacional. Al mismo nivel, vamos a decir, están los tratados y acuerdos internacionales. Y de allí en adelante vamos bajando de rango. Siguen las leyes que se generan en el poder legislativo. Los códigos, que son un conjunto de principios que van a regular específicamente sobre una materia. Tienes las resoluciones, luego los reglamentos. Las resoluciones por lo general coadyuvan a las leyes. Tienes los reglamentos. Los reglamentos son la parte práctica de las leyes y muchas veces de los códigos también. La jurisprudencia, que no es más que las sentencias que se emiten en los diferentes tribunales, porque muchas veces las leyes se reforman en base a sentencias que se han dictado, porque las sentencias es la parte de movimiento actualizado del derecho. Y está la parte de la doctrina, lo que hacen los estudiosos, los investigadores, los que debaten en las aulas y en las conferencias para poder llegar a dilucidar mejor los principios base del derecho, de las relaciones del humano con todo lo que lo rodea y poder establecer así unos mejores parámetros de convivencia. Eso es un marco normativo, a grosso modo y en resumen. Ahora que conocemos lo que es el marco normativo, vamos a comenzar con la norma de mayor jerarquía, la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional Argentina no habla de manera específica sobre protección animal o bienestar animal. Tenemos que considerar que es una norma que fue reformada en 1994. Lo único que nos puede llevar a pensar y nos puede derivar un poco es el artículo 41, porque en el artículo 41 dice que el ser humano de la nación argentina, el ciudadano, tiene derecho a vivir en un estado agradable para su desarrollo, equilibrado, implica sobre la biodiversidad, la fauna, en donde también deben de cuidarlo. Y eso nos puede dar una idea o nos puede servir de base para desarrollar la idea de que el ser humano, el ciudadano argentino, tiene derecho a tener un medio ambiente adecuado y equilibrado para el poder desenvolverse, crecer, etc. Lo que pasa es que no nos sirve para proteger directamente a los animales, porque en la ley hay muchas cosas que tienen que estar completamente tajantes, escritas, para poderlas llevar a cabo. Continuando con la jerarquía, vamos con las leyes. Argentina tiene muchas leyes que vinculan al ámbito animal. Comencemos con la que le dio el estatus de pionera, la que se conoce como la Ley Sarmiento. Fue promulgada en 1891, una época en donde solamente en Europa se hablaba de protección animal.
La ley Sarmiento es una ley que castiga el maltrato animal, una ley corta de ámbito penal, porque no solamente establece la sanción que se le va a imponer a la persona cuando incurra en lo que en ella se describe que es el maltrato animal. Una ley que fue revolucionaria completamente en su momento. Ya no está vigente porque fue sustituida por otras leyes. Ahora, después de la ley Sarmiento vinieron otras. Vamos a verlas y a revisarlas una por una en grosso modo. Tenemos la ley de policía sanitaria animal. Es una ley que fue promulgada en el año 1900, pero su enfoque es básicamente sobre la protección ganadera. En ella se establece cómo debe ser el sistema de salubridad del ganado para evitar las enfermedades. Luego, la ley vigente hasta la fecha, la ley de 1954 de protección a los animales, número 14.346, una ley muy importante. Más adelante en este video sabrás por qué. Esta es una ley fundamental también de carácter penal porque en ella hay suceden dos cosas importantes. La primera, se le denomina víctima a los animales que sufren maltrato y la segunda, se establecen las sanciones o penas para aquellas personas que incurran en este daño a los animales. Pasamos a la ley de 1980. Es una ley de parques nacionales que si bien no habla directamente sobre la protección hacia los animales, sí es una ley que marca qué son parques naturales, qué territorios pueden ser delimitados para eso, su uso, las directivas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los parques naturales y las zonas destinadas para ellos, la protección, la preservación, etcétera, en la nación. En 1981 se sancionó otra ley, la de conservación de la fauna. Básicamente es una ley hacia la fauna silvestre en general, en donde se menciona cómo se debe proteger, conservar y buscar la forma en donde se debe manejar a nivel nacional para evitar que las especies desaparezcan. En 1984 sancionaron una ley que en lo personal me encanta. No la llaman ley, la llaman Monumento Conmemorativo a la Ballena Franca Austral. Esta ley, que también es muy corta, básicamente lo que dice es, cuando la ballena blanca austral se encuentre en aguas argentinas, es un animal protegido. Punto. Eso es lo más importante de la ley. Pasamos a la Ley de Protección de Especies en Peligro, sancionada en el año 2001. Esta también se conoce básicamente como monumento normativo, creo que es el término que se le usa. Y es una ley que, al igual que la de la ballena, protege a una especie. En este caso, protege al jaguar. Nombre argentino, yaguaraté, como un monumento silvestre, natural, al cual hay que protegerlo como especie en extinción. Y en el año 2016 se crea la ley que prohíbe las carreras de perros en el país. Esa es otra ley que obviamente me encanta, porque todos sabemos lo que sucede con los galgos, y si no lo sabes, después hablaremos de ello, con los galgos después que terminan estas carreras o pasan de moda, o simplemente los perros ya no sirven. Estas son las leyes actuales en la nación argentina que hablan de una u otra forma o pueden implicar de una u otra forma la protección animal. Pero las leyes por sí solas a veces necesitan ayudas. Y los ayudadores de las leyes son las resoluciones. Las resoluciones van a una materia en específico. Y aquí hay tres que están involucrados con el ámbito animal. Está una resolución de 1999 que habla sobre la sanidad y calidad agroalimentaria. Básicamente está dirigida a hablar sobre el transporte de los animales de producción. Luego hay otra resolución que es del año 2002 que va dirigida a decir cómo se va a formar un comité
que ayude o integre o pueda hablar, generar normas sobre el bienestar animal o debatir sobre esto. Y luego hay una tercera resolución que fue dictada más recientemente en el año 2025, que básicamente es para permitir el traslado de los animales domésticos en los trenes. Ahora vamos con el Código Civil. El Código Civil de la Nación Argentina es de 1987 y en este Código Civil no se habla de forma directa de animales y mucho menos de protección animal. Puedes encontrar en su artículo 227 que habla de la relación del humano con las cosas que puedan moverse por sí mismas. Y es aquí en donde podemos englobar la figura o introducir la figura de los animales. Entonces, cuando se refiere a las cosas muebles que se puedan mover por sí mismas, podemos meter a los animales en ese concepto. Pero la palabra animal por sí misma o semoviente no aparece, o por lo menos yo no la vi. Siguiendo con este marco normativo, vamos a estudiar los decretos. Está el decreto del 2011, que es el que establece la tenencia responsable tanto de perros como de gatos. Y ese obviamente va dirigido a el ámbito de protección y bienestar animal. Siguiendo con la normativa, con la jerarquía de la normativa, vamos con las jurisprudencias. Las jurisprudencias son las sentencias de los jueces. Y en esto Argentina ha sido de verdad la punta de lanza en esta materia. Todo comienza con la doctora Liberatore, con la sentencia de Sandra la Orangután, un habeas corpus que cambió en el mundo el concepto y la forma. De hecho, abrió la puerta a debates jurídicos que todavía permanecen sobre si dar o no, considerar o no a los animales como sujetos de derecho. Pero el punto no es ese. La sentencia, en la doctora, la sentencia establece que la orangután es una persona no humana, sintiente y que tiene derechos. Eso, mis estimados amigos, fue un antes y un después. Sucedió en el 2014. En el canal tienes un video que habla al respecto. Luego, una sentencia en el 2016 sobre Cecilia la chimpancé. Otra sentencia en el 2025 del caso Cafrune, que todavía no la he estudiado bien, y hay otra cuarta sentencia que estoy recordando que tiene que ver con unas aves. Entonces, la jurisprudencia ha sido pionera en lo que las leyes argentinas no. La jurisprudencia, las sentencias en Argentina han marcado la pauta del progreso, porque han interpretado las leyes en lo que se llama una forma dinámica, de avance en favor de los derechos. Y es que de eso es que se trata el derecho, de poder regular en favor de todos para que tengamos una convivencia en paz. Por último, pero no menos importante, en la jerarquía está la doctrina, porque la doctrina es la deliberación de los pensadores, de los estudiosos, que van emitiendo juicios después de muchos estudios y deliberaciones que llevan a la base para fomentar la elaboración o la reformulación, replanteamiento de nuevas leyes. Hasta aquí todo bien. Ya vimos todas las normas que hasta el momento se conocen o existen en la Argentina sobre la protección animal. Pero, ¿por qué se habla de esquizofrenia jurídica? ¿Qué es lo que pasa? Muy fácil. Se habla o se dice que tiene esquizofrenia jurídica porque no hay uniformidad de criterios en la normativa. Si te das cuenta, hay una Constitución Nacional que no habla de los animales directamente ni de su protección. Tienes un código civil, unas leyes, una ley de protección animal que menciona que los animales pueden ser víctimas. Si tú dices que un animal puede ser víctima, quiere decir que ese animal puede sufrir, siente, tiene dolor, porque un mueble no es víctima, simplemente lo rompes y ya. Pero en el momento en que ya tú manifiestas el dolor y sufres, eres víctima. Luego pasas a un código civil que te dice que los animales son cosas, están englobados o inmersos en las cosas muebles que tienen la capacidad para desplazarse.
¿Mm? No tienes uniformidad de criterios. De ahí la esquizofrenia. Esquizofrenia jurídica que con la ley sintientes que ya está en el Congreso argentino de aprobarse, va a haber un cambio, porque ellos lo que quieren es precisamente una de las cosas que están pidiendo es la reformulación o la reforma del Código Civil argentino en donde haya un cambio y ya los animales dejen de ser cosas y sean tratados como lo que son, personas no humanas, seres sintientes. Allí lograríamos curar la esquizofrenia del sistema jurídico argentino y podríamos hablar, o mejor dicho, allá los juristas podrían hablar de forma lineal en un mismo concepto. Faltaría la Constitución Nacional, pero bueno, eso ya da más trabajo. El hecho de que puedan reformar el Código Civil ya es un avance increíble. Y más adelante veremos qué pasa con el proyecto del presidente de la ley Conan, ya que él es tan fanático de los perros, veremos cómo resulta todo eso. ¿Que no sabes qué es la ley Conan? Mira, te explico. La ley Conan va a ser la ley que sustituya a la actual ley de protección animal de la República Argentina, la 14.346. Esta ley la está impulsando el mismo presidente argentino. Se llama ley Conan porque precisamente es el nombre del perro que él más quiso, su mejor amigo, su hijo. Por eso se llama ley Conan. Perro que clonó, por cierto, pero esa es otra historia. El tema es que con esta ley se busca endurecer las sanciones y los castigos para todos aquellos que maltraten a los animales. También busca incluir nuevos tipos de delitos. En otras palabras, cuando esta ley se apruebe, que esperemos que así sea, no sabemos cuándo, va a ser un cambio significativo para la nación argentina. Pero esperemos no solamente que se apruebe, sino que se lleve a efecto, que se cumpla y que la ciudadanía reclame sus derechos y también cumpla con sus obligaciones. Ser pionero en la creación de leyes no es suficiente. Lo importante es mantenerte, porque ¿de qué sirve que seas pionero si no te mantienes en la brecha y si no mantienes una línea que sea acorde, un mismo diálogo en todo lo que haces? Llega un momento que te pierdes. Es necesario que todos participemos en esto, porque las leyes al final son para nosotros, para los ciudadanos. Nos regulan qué podemos y no podemos hacer, qué debemos o qué no, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos. Y debemos cumplirlas, pero también hacerlas cumplir a nuestro favor. De allí la importancia de que los que están creándolas nos observen, observen cómo evoluciona la sociedad y la comunidad, porque al final de este cuento, de toda la historia, de lo que se trata es de que tengamos una convivencia armónica con absolutamente todo lo que nos rodea. Espero que te sea de mucho beneficio este capítulo de tu clínica legal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vuelta.